El día de hoy estamos sumamente emocionados en este canal de Monitor BTC porque venimos con un video de aprendizaje que creo le hacía muchísima falta al canal, porque como te das cuenta en pantalla tenemos todas nuestras posiciones en unas grandes pérdidas que entiendo que a muchas personas les pasan en sus cuentas y no saben qué hacer. Justamente quédate conmigo hasta el final del video porque te voy a estar mostrando cómo revertir esta situación, pasar de perder varias posiciones con negativos muy importantes a pasar a ganar estas posiciones, inclusive con positivos muy importantes, ya que esta fue una estrategia que llevamos con un apalancamiento cruzado. Es muy importante que esto haya pasado para que todos ustedes sepan qué es lo que nosotros hacemos para este tipo de cuentas, salvarlas, este tipo de cuentas, inclusive aunque estamos ahorita perdiendo dinero, podamos ganarlo, ya que en muchas oportunidades va a pasar en el mercado de futuros que tú entras, por ejemplo, en un long, como fue en mi caso, en un punto donde efectivamente el precio se te va hacia abajo y estás efectivamente perdiendo dinero, o pasa lo contrario, que estás metiendo un short en uno de los puntos más abajo del mercado y el precio desde allí empieza a subir y te empieza a dejar negativos como los que estás viendo en pantalla. Inclusive hay un negativo en mi cuenta de más de un 300% de pérdida, lo cual quiere decir que si por ejemplo yo le hubiese colocado $100 a esta posición, ahorita mismo estaría perdiendo el 300%, o sea, estaría perdiendo $300 en esta posición, y créeme que hay mucha gente que se pone muy nerviosa con esto. A mí la verdad es que me ha pasado infinidad de veces este tipo de situaciones y casi siempre he logrado salir con muy buena rentabilidad solamente con la estrategia que yo te vengo a mostrar a día de hoy. La idea en verdad con este tipo de estrategias no era que pasara esto, pero ya que está pasando en este canal de Monitor BTC, te voy a estar mostrando efectivamente qué hacer. Si quieres ver toda esta lista de producción completa, te recomiendo ir a YouTube, colocar Monitor BTC, así como sale acá en el buscador, ir a la lista de BitFi, que es donde efectivamente estamos llevando esta estrategia con un portafolio de monedas meme, que la verdad está muy interesante y creo que nos va a dejar rentabilidades absurdas que quizás ahorita mismo no lo estamos viendo, pero ya que se nos da una mejor posición de entrada, lo vamos a ver seguramente en los próximos videos. Así que te invito que te quedes conmigo hasta el final y lógicamente te suscribas a este canal con campanita para que te enteres exactamente cómo es que nosotros vamos a ir con esta cuenta. Primero que nada, créate una cuenta en BitFi, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción si quieres seguir este tipo de cuentas con nosotros, que ahorita créeme que se ve bastante mal, pero ya te mostraré este tipo de resultados en muy buenas ganancias. Entramos en un portafolio de meme coins en el par de Lady USDT, Meme USDT, Ordi USDT, Sats USDT, Token USDT, Shiba USDT y una posición que logramos cerrar inclusive en una pérdida anticipada, que fue exactamente esta pérdida que tuvimos de un 26,98 USDT de pérdida en nuestra cuenta en el par de Floki USDT. Todo ese portafolio de monedas lo creamos con tan solo $300 americanos. Eran 7 monedas que habíamos colocado, como te das cuenta, todas en pérdida, ya que gracias a que Bitcoin cayó, cayeron todas estas altcoins, pero que ahorita las tenemos en excelentes niveles de entrada. Si ya lo teníamos en excelentes niveles de entrada cuando empezamos esta estrategia, que efectivamente fíjate que por ejemplo en el par de Ladies USDT yo entré en este punto esperando un take profit en este punto, ¿ok? Eso no sucedió, efectivamente el precio se fue hacia abajo y ahorita yo estoy perdiendo esta posición. Como estoy en Ladies perdiendo, que estoy perdiendo un 150%, pasa en todas las demás. En todas las demás estoy exactamente igual. Por ende, lo que vamos a estar haciendo en esta cuenta es utilizando la estrategia de los promedios. En mi caso particular, me deposité $300 la primera vez para abrir las primeras 7 posiciones, y lo que hice para esta segunda vez fue colocarle un poquitico más de capital. Lo que hice fue pasarme más dinero a mi cuenta spot. De hecho, me pasé alrededor de unos $1,500. Actualmente me quedan solo $1,200 en mi cuenta spot, porque a mi cuenta de futuros lo que hice fue pasarme $300 más, en este caso en esta cuenta. Por ejemplo, ya tenía 300, ok, que fueron las primeras 7 operaciones que abrí, y ahorita como voy a abrir más, lo que hice fue pasarme de mi cuenta spot a mi cuenta USTM futuros $300 más. ¿Cómo hice eso? Vine al mercado de derivados, USTM futuros, y una vez estando acá, que es efectivamente donde están mis operaciones del mercado de futuros, vengo simplemente a estas 2 flechitas que te salen acá en el balance disponible y simplemente le deposité $300 más. Ese fue mi caso, ¿ok? Le di confirmar y listo. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo $600 de margen, que mi idea es que una vez yo ya salga en ganancia de este tipo de operativas, es pasarme otra vez esos 300 a mi balance de spot. ¿Ok? Porque ese es un dinero que directamente es como de auxilio en caso de que sucedan este tipo de cosas. ¿Ok? En caso de que sucedan este tipo de cosas, eso es lo que casi siempre, en la mayoría de las veces, yo hago para salvar este tipo de cuentas, que la verdad lo veo bastante salvable.
¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con cada una de estas posiciones? Simplemente hacer la estrategia de los promedios. ¿Qué significa la estrategia de los promedios? Que si yo, por ejemplo, en el par de Ladies USDT, por primera vez me metí en long, o sea, me metí en compra, en una posición que va hacia arriba, en este punto, y el precio se me fue hacia abajo, lo que hago actualmente es meter otra posición de long más o menos en el punto donde está actualmente el mercado, para que efectivamente el precio, en este caso de mi take profit, baje un poquitico y yo logre salir de las dos posiciones inclusive en ganancias, pero salga muchísimo más rápido, porque claro, que es mucho más fácil de que el precio, por ejemplo, llegue a los 0,3081 que llegue a los 0,3088, que fue efectivamente el precio al que yo quería que me llegara el take profit. Lo que voy a hacer es bajar un poquitico más el precio de take profit para inclusive ganar las dos posiciones como la tenía actualmente ganada, pero promediando más la orden, haciendo que mi orden, en mi punto de entrada, se ubique inclusive más abajo el promedio, ¿ok? Vamos a hacerlo para que lo veas inclusive muchísimo más sencillo. Primero tengo que venir a la primera posición, que en este caso es Ladies contra USDT o 1000 Ladies contra USDT, que es como sale en este exchange. Y una vez ya depositándome los $300, lo que yo voy a hacer es colocar varias órdenes a mercado, varias órdenes de $15 cada una, que fue más o menos el precio o la cantidad de capital que yo le coloqué al inicio a cada una de esas posiciones. Si quieres ver ese video a detalle, puedes ver este video abajo en la descripción, te lo voy a estar dejando, que es el primer video de esta serie, ¿ok? De esta estrategia que estamos llevando con estas meme coins. Entonces voy a este par, coloco acá que quiero colocar $300, verifico que estoy cruzado a lo que sería un apalancamiento de 12x, ya que todas estas posiciones, o al menos la gran mayoría de ellas, están a 12x. Por ejemplo, esta de Ladies es la única que está a 10x, así que la voy a dejar con un cruzado a 10x, y lo que voy a hacer es colocarle efectivamente que me quiero ir con esta posición con unos $15. Si me pasa un poquitico más, no pasa nada, $16 está bastante bien. Y en el tema del take profit y el stop loss, lo que voy a hacer es variar este take profit y este stop loss de los 0,3088 que lo tenía actualmente en el mercado. No le voy a dar acá a colocar el take profit y el stop loss porque ese ya está colocado. Lo que voy a hacer es variar este take profit y este stop loss. Voy a colocar esta orden con aproximadamente $16 en el mercado, entonces le doy comprar, ¿ok? Y le doy confirmar. Eso va a hacer que mi orden, que estaba actualmente en un 150% de pérdida, pase a tan solo un 75%. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué es que pasa esto? Inclusive lo vamos a ver más a detalle con las otras monedas. ¿Por qué es que pasa esto? Porque yo estoy colocando una orden más arriba, una orden más abajo, ¿ok? Que esta fue mi primera orden, esta fue mi segunda. Y lo que hizo inmediatamente BitFi, ¿ok? El intercambio de criptomonedas fue promediarme la orden, porque yo estoy entrando en dos puntos diferentes y me hace más o menos el promedio al cual yo estaría entrando. Entonces yo lo que hice fue bajar mi punto de entrada para que inclusive yo también pueda bajar un poquitico el punto de take profit, para por lo menos, por ejemplo, ponerlo en esta zona de los 0,3081 y que una vez el precio se recupere y llegue allí, yo no solamente gane la primera orden, sino que gane la segunda, ya que mi promedio está por debajo del punto de entrada. Vamos a hacer eso para que me entiendas. Vamos a lo que sería el orden en vivo. Vamos a colocar en lo que sería 1000 Ladies contra USDT un take profit mucho más cercano. ¿Cómo hago eso? Acá en este apartado, fíjate que me sale que está marcado que el take profit está para este punto. Yo lo que voy a hacer es darle a este botoncito y le voy a decir que en vez de a 0,3088, yo lo voy a querer a 0,3081, que en ese punto me saque con todo el capital que tengo en la orden. Le doy confirmar y una vez pase esto, lo que va a hacer el mercado de BitFi es me va a bajar la orden, o sea que el take profit ya no está tan alejado hasta los 0,3088, sino que me lo va a bajar. Voy a repetir exactamente todo lo que te mostré ahorita con todas las monedas que tengo actualmente. Vamos ahora a meme USDT, le doy doble clic para que me muestre exactamente el par meme contra USDT. Fíjate que yo entré en este punto, ¿ok? En este punto el precio inclusive se fue un poquitico arriba, la tuve en ganancia la mayoría de estas operaciones, pero como Bitcoin cayó, estas monedas también cayeron. Ahorita todas están en una muy buena zona, ¿ok? En una muy buena zona para volverse a meter, y eso es lo que yo voy a estar haciendo. Como te fijas, esta es una moneda que está en menos 300% negativo, y cuando yo coloque la orden, este precio va a bajar, este porcentaje va a bajar, ya que yo voy a estar promediando esa orden, y esa orden que inicialmente la coloqué aquí, me va a bajar más o menos hasta estos puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cruzado a 12x, que es exactamente como está el par de meme, cruzado a 12x, y lo que voy a estar haciendo es simplemente colocándole unos $15 de capital, ¿ok? Para que sepas el margen, los $15 que yo le tengo que colocar, lo tengo que colocar acá. Lógicamente, si tú hiciste posiciones de $100, deberías colocar otros $100 acá, en el apartado de margen, que te salgan $100 más. Yo, lógicamente, como mi primera posición fue de 15, estoy colocando otra de 15, y si me logra inclusive caer un poquitico más el mercado, coloco otros $300 y coloco otra orden de 15. Así es que voy a salir de todas las posiciones. Cuando ya tengo más o menos el margen, le doy comprar, le doy confirmar, y acá fíjate que en el apartado de abajo, meme
increíblemente me pasó de un negativo de un 300% a un 150%. Lo mismo pasó ajustado básicamente en el precio del activo. Fíjate que antes lo teníamos bastante arriba, el precio promedio del activo, el precio de compra en este caso de esta moneda, y fíjate que me bajó a un punto bastante bueno, en el cual ya yo tengo inclusive que bajar un poquitico el take profit para que se me haga lógicamente muchísimo más fácil salir de esta posición en un take profit. Entonces yo actualmente voy a colocar esta orden en los 0.013, así que lo que tengo que hacer es venir a la orden en vivo y voy al par, que en este caso el par que estamos promediando es el de meme contra USDT, y lo que voy a estar haciendo en este par de meme USDT es variando el mark. En vez de 0.015 que está actualmente, lo bajo a 0.013, le doy confirmar y listo, ¿ok? Así voy haciendo con cada una de las posiciones. Fíjate que antes tenía el take profit muchísimo más arriba, ahorita lo tengo en una posición bastante cercana, en el cual ya hay por varios puntos esa moneda logró tocar bastante rápido ese precio de take profit, así que no dudo que en los siguientes días lo pueda hacer. Inclusive estoy viendo todas estas gráficas en velas de un día, por si te lo preguntas. Cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading, así que son varios días en los cuales puede pasar para que me toque, inclusive para que esté en ganancia y luego para que me toque el precio de take profit. Lo mismo voy a hacer con todas las órdenes. Voy ahora con ORDI USDT, le doy doble clic para que me muestre exactamente qué es lo que pasó básicamente en este activo. Yo entré en este punto, ¿ok? En este punto esa moneda subió un poquitico más después de que yo la metí, pero como no la cerré porque yo quería take profits arriba de un 100%, simplemente el precio se vino abajo, ¿ok? Desde este punto está inclusive muchísimo mejor para meter esa orden de compra, así que lo mismo voy a hacer en esta. Verifico que esté cruzado a 12X, ¿ok? Cruzado a 12X. Luego lo que hago es venir acá, colocarle $15 más de capital, le doy comprar, ¿ok? Y le doy confirmar. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Me va a bajar. Fíjate que esa línea se bajó prácticamente de manera inmediata al punto de los $32 y ya no necesito tener un take profit tan arriba para yo ganarme esa posición. Inclusive con que lo tenga a los $36 ya es más que suficiente. Ya allí me va a dejar una buena ganancia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Venir a órdenes en vivo, buscar la moneda de ORDI contra USDT a 12X y variar este precio de los 39, por ejemplo, a los 32. ¿Ok? 32 habíamos quedado. Vamos a ver acá. No, a los 36 habíamos quedado. Entonces colocamos ORDI USDT, colocamos acá en el mark, ok, le damos a esa flechita y lo que le decimos es que queremos a los 36 salirnos de esa orden con todo el capital. Confirmamos y simplemente esperamos a que efectivamente el precio de orden llegue a ese punto para salir en ganancias. Ya, inclusive si tú te quisieras salir antes de la posición, una vez ya esté por arriba de este precio promedio, tú ya allí estás en ganancia, pero con todo eso yo quiero seguir consiguiendo una rentabilidad buena. Por eso, aunque estoy bajando el take profit, aunque estoy bajando mi punto de ganancia, sí que allí, como estoy promediando la orden, voy a salir con una buena ganancia si en los próximos días efectivamente el precio va hacia arriba. ¿Qué pasa? Si se sigue yendo hacia abajo, yo lo que tengo que esperar es en un suelo, ok, como está pasando en este punto, que ya hay varias monedas que están empezando a tener un suelo. Ya en ese suelo yo me vuelvo a meter con otros, por ejemplo, $300 mi balance disponible para salir de ese tipo de posiciones. Voy con la otra, que en este caso sería la de SATS contra USDT. Le doy doble clic para que efectivamente BitFi me muestre el activo. Aquí estamos en una posición bastante similar. Ya acá fíjate que ya lleva 3 días el precio más o menos haciendo una especie de suelo. Por eso es que yo me estoy metiendo en este día en particular en todas estas monedas. Increíble que me pueda seguir conmigo hasta el final para que veas exactamente cómo vamos a salir de cada una de ellas. Lo mismo tengo que hacer acá, confirmar que estoy en cruzado 12X con la moneda de SATS, cruzado a 12X, para que lógicamente no me varíe ni el apalancamiento ni nada. Voy a colocar $15 más en esta posición, 15,79, le doy comprar y le doy confirmar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Fíjate, esta línea punteada que tenía verde se me baja a un punto todavía muchísimo más interesante, inclusive bajando yo también el take profit puedo salirme con una buena ganancia, así que es lo que yo voy a hacer. Orden en vivo, voy al par de SATS contra USDT, que sería este, le doy a este botoncito y en vez de 0.00028 me voy a estar saliendo, por ejemplo, a los 0.3026. Ya allí en ese punto estaré saliendo con una muy buena ganancia y con todo y eso estaría salvando básicamente una cuenta que actualmente se ve bastante fea, se ve bastante negativo, si es verdad, pero tranquilo que vamos a salir de estas órdenes, no tengas ningún tipo de duda. Inclusive te puedes suscribir a este canal de Monitor BTC para cerciorarte de que tú vas a ver ese video. Si no, vienes a listas, ok, a listas de reproducción y en la serie de BitFi te van a salir los próximos videos en donde vas a ver que vamos a recuperar esa cuenta de gran manera. Ahorita todo que se ve feísimo, vas a ver cómo más adelante se va a ver muchísimo, pero que muchísimo más bonito la cuenta, inclusive con muy buenas ganancias, ya que haciendo un promedio siempre uno puede llegar a sacar buenos resultados. Luego vamos al siguiente
siguiente par, que sería el de token contra USDT. Esta es una moneda que creo que es la peor que está en mi portafolio porque está prácticamente en niveles más abajo de la gráfica imposible, ¿ok? Es de las peores meme coins, al menos de este portafolio de memes que hemos conseguido. Ya actualmente el precio se ve que allí está consiguiendo alguna zona de soporte, aunque es relativamente leve. Sí que ya hay una buena zona allí como para hacer un promedio. Por ende, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocarle $15 más de capital a esa posición, que sería la de token USDT. Así que vengo aquí, le digo que quiero colocar $15 de margen, ¿ok? Y le doy aquí a comprar. Ok, le doy comprar y le doy confirmar. Eso hace que esta línea punteada, fíjate, esa línea verde baje y ahora tenga un mejor promedio de compra. De hecho, yo ya podría poner mi take profit, por ejemplo, si quiero salvar esta cuenta rapidito, podría poner mi take profit en los 0.04, ok, que en la mínima que llegue a ese punto de mi punto promedio ya me saque del mercado porque me quiero olvidar de esas monedas, de esos pares de criptomonedas. Pero yo en mi caso lo que quiero sacar es un 100% de beneficio de cada posición que coloque. Por ende, yo estoy colocando un take profit igual lo suficientemente arriba, que sé que no se va a dar ni el día de mañana en el día de pasado mañana, va a durar algunos días, inclusive alguna semana, pero de que se va a dar más temprano que tarde. Por ende, voy a colocar más o menos un precio en los 0.044, ¿ok? Que es creo que el mejor punto allí que lo podría tocar relativamente cercano. Entonces voy al par de token contra USDT, acá en órdenes en vivo, voy a ese par de token USDT, coloco en este punto, en vez de los 0.048, voy a colocarlo a los 0.044. De hecho, este lo bajé bastante, el punto de take profit, porque creo que estaba muy arriba y como el mercado viene bastante bajista en este par, tenemos que colocarlo lo más cercano posible para que no los toque, ¿ok? Finalmente vamos a la última posición, que sería la de Shiba USDT, al menos la última posición que tenemos abierta, ¿ok? La verdad es que esta moneda no la pensaba colocar. De hecho, en el video pasado verás que esta fue la última moneda que colocamos. No me gustaba demasiado el punto de entrada y creo que en esta sí nos equivocamos grande, pero con todo y eso vamos a recuperarla. No tenemos que ponernos nerviosos en este tipo de posiciones, simplemente tenemos que actuar según vamos viendo en la gráfica. Ya ahí estamos viendo de que el precio está rebotando o está queriendo rebotar, así que simplemente la promediamos sin miedo. Colocamos $15 más de capital, ok, $15 más de margen y le decimos comprar y luego le decimos confirmar. Eso indudablemente va a bajar mi promedio de precio y fíjate que ahorita el precio de take profit está bastante arriba, lo voy a colocar en un punto donde sea un poquitico más fácil salir, que serían los 0.019, ¿ok? Entonces vamos a lo que sería el par de Shiba contra USDT, en este caso está aquí, y lo que le decimos es que nos vamos a estar saliendo en los 0.019 en el apartado de take profit, le damos aquí clic a confirmar y listo. En este caso fíjate que así ya nos quedaron las posiciones, ya no nos quedaron tan feas, solamente tenemos unas que otras que están por encima de un 100% negativo. Eso también hizo que colocándole más capital, inclusive colocándole más operaciones al mercado, fíjate que los precios de liquidación me subieron en casi la mayoría de las monedas. Fíjate que por ejemplo Ordi ahorita está en unos 13, 14 dólares en el precio de liquidación. Lógicamente está bastante apartado porque el precio de Ordi está en los 30 dólares, o sea que se tendría que desgranar bastante para liquidar esta posición. Y fíjate que en varias de las posiciones ya el precio de liquidación no era cero como lo teníamos en el video pasado. Que en el video pasado, que lo tienes acá, inclusive te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, donde colocamos cada una de las monedas, todos los precios de liquidación estaban en cero. Ahorita como le colocamos más capital y pusimos la cuenta, digámoslo así, un poquitico más riesgosa, ahorita tenemos precios de liquidación en todas las monedas. Con todo y eso, si quisieras bajar este precio de liquidación, lo único que tendrías que hacer es depositarle más saldo. Yo en mi caso no le voy a depositar más saldo, mi idea no es depositarle más saldo, para que veas con $600 ya la diferencia, ¿ok? Cómo es que vamos a salir de esas posiciones. También nos queda una última que en el PNL salimos en un negativo, que fue la de Floki USDT. Esa posición, como se veía bastante en caída, decidí cerrarla con $27 de pérdida. Por ende, si quiero recuperarla, la tengo que volver a colocar. En este caso el par lo coloco Floki contra USDT y en este caso, en este par, fíjate que yo entré en este punto, ¿ok? Y salí en este y la vela cayó todavía muchísimo más. Así que lo que voy a estar haciendo es metiéndome otra vez en esa oportunidad y buscando más o menos una ganancia de $26 al menos para lograr recuperarme. ¿Cómo hago esa posición? Muy sencillo, coloco acá $15 de margen, le doy comprar, ok, le doy confirmar y ya una vez cuando tenga la orden, ok, en el apartado de posiciones, tengo que buscar básicamente un take profit que supere la pérdida que yo tuve, que fueron de aproximadamente unos $27. Entonces tendría que ir al par. En este caso sería el de Floki USDT, que estoy en un cruzado a 2X. Y acá fíjate que ya voy ganando alguito. Con todo y eso, este alguito no me sirve para recuperar toda la pérdida que tuve. Por ende, le doy a este botoncito de Take Profit y Stop Loss. Y lo que voy a hacer es que me quiero conseguir un beneficio de al menos un 200% que me deje más o menos $30. Por ende, el precio ahorita está en 0,119. Tengo que colocar, por ejemplo, 0,13, ¿ok? Que sería
sería ya 17 dólares de ganancia, acá 0,15, que sería aproximadamente 50 dólares de ganancia. Eso sería demasiado, sería 0,14. Ya aquí estaría recuperando y estaría ganando. Creo que los 0,14 sería bien. Confirmo, ok, ese precio de take profit. Si el precio de Floki UST en los próximos días llega a los 0,14, yo allí estaría salvando la posición actual y estaría entrando en posición ganancia. Lógicamente, como estoy entrando en este punto, el precio todavía se tiene que ir bastante arriba porque esta no está promediada, ok. Esta lo que hicimos fue cerrar esa posición para que te dieras cuenta la diferencia que hay cuando uno cierra la posición, porque por ejemplo, acá estoy cerrando la posición como si fuera un aislado. Ya cuando yo llegue a un 100% negativo se me cierra. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para lograr salir ahora en ganancia de esta posición? Volverla a colocar más abajo y volver a colocar un punto de take profit en el cual yo recupere esa pérdida que tuve y logre salir en ganancia. Con esto yo logro salir con más de 30 dólares de ganancia si es que me toca el take profit, lógicamente, y yo salí con una pérdida de tan solo 27, por ende estaría ganándome allí algunos dolarillos adicionales en esa posición. Con todo y eso, a mí me gusta más promediar, prefiero que la moneda se me vaya muchísimo más abajo, que se me vaya a un 100%, un 200%, y yo allí promedio, ¿ok? Yo allí coloco otra posición. Igual lo puedes llevar de igual manera. Yo en mi caso lo estoy llevando esta estrategia en particular en un cruzado, pero si te da mucho miedo ver negativos de 150, 200, 300%, trabájalo en aislado para que así, en caso de que llegues al 100% negativo, se te cierra la posición y vuelves a ejecutar otra para recuperar la pérdida anterior, que sería así, ¿ok? Colocarías la posición, claro, el take profit lo tienes que colocar muchísimo más arriba, como están los anteriores, que fueron unos promedios, pero eso te garantiza de que cuando llegue allí vas a recuperar lo perdido, ¿ok? Lo que no hay es que ponerse nervioso en este tipo de posiciones, que sé que a mucha gente le pasa, que ven resultados negativos muy fuertes y se ponen muy nerviosos. Lógicamente, si es tu primera vez haciendo esto, te puede costar, ¿ok? Pero ya una vez tú ves esto una y otra vez, la verdad es que no es tan difícil, ¿ok? Es simplemente tener la cabeza en la gráfica, ver qué es lo que está pasando en el mercado, ver cómo se puede solucionar y lógicamente actuar en ello, ¿ok? Actuar en la cuenta para tratar de salvarla, para tratar de salir en ganancia, inclusive cuando el precio está cayendo fuerte y tú estás en long. Lo mismo inclusive le está pasando a gente que metió shorts en los puntos mínimos y el precio le subió fuertísimo. Pero fíjate que, por ejemplo, el que metió short en el punto donde yo estoy, el precio luego cayó a ese punto. Entonces, quien colocó un short acá, ok, se equivocó y volvió a colocar un short acá y volvió a colocar un short acá, en algún momento el precio cae y te deja en ganancias cuando lo promedias, ok, cuando tú promedias la gráfica. Así que no hay de qué temer, simplemente es ir analizando la gráfica, ir viendo en qué puntos nos vamos metiendo y ya les voy a estar contando en los próximos videos qué hacemos con esta cuenta. Sigan lógicamente en este canal de Monitor BTC, suscríbanse a este canal con campanita, por favor, sigan el apartado de listas porque tenemos muy buenos cursos desde cero para ganar dinero a lo bestia. Inclusive tenemos este robot de trading que es una maravilla, que mucha gente está haciendo dinero con este bot en particular, que te permite sacar 10 dólares diarios, realmente te digo, de manera muy pero que muy sencilla, inclusive con poco capital. También tenemos para los que quieran jugar ya en grandes ligas con capitales importantes, tienen este curso de 100 a 1000 en futuros, que la verdad se los recomiendo muchísimo porque todos los meses venimos duplicando cuentas al menos, ok, por lo menos 2x de la cuenta en un mes aplicando esta estrategia, ok. Es buenísimo porque inclusive en los últimos meses hubo una cuenta que le hicimos 6x el capital, o sea, si empezabas con 1000 terminas con 6000, una locura. Pero bueno, ya para esto hay que tener un poquitico más de capital y entender mucho más el mercado, sino los bots de trading para generar 10 dólares diarios, que finalmente al mes podrían ser 300 dólares adicionales en dólares. Creo que estaría bastante bien para comenzar esta estrategia de BitFi, aunque en los primeros videos quizás no va saliendo tan bien como la mayoría esperaba. Créeme que los resultados van a llegar, créeme que los beneficios van a llegar, es cuestión de tiempo de que se vaya desarrollando la gráfica, nos vaya dando la razón, en algún momento vaya tocando nuestros precios de take profit para que veas efectivamente la ganancia que vamos a estar sacando de allí. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.